Bon dia a tots i a totes. Benvinguts a una nova edició de les HIDINF de la nostra escola. Tot i que la situació actual ha sigut i és complicada, des de l'escola no hem volgut renunciar a fer una nova edició d'aquestes ja tradicionals jornades. Això sí, adequada a les circumstàncies, com podeu observar, ja no estem en el saló d'actes, estem així en online. Val? Per a tindre l'oportunitat, un any més, de compartir experiències i bones pràctiques en una situació com la que tenim, tan complexa i complicada. No vull allargar-me molt, jo vull donar pas ja als ponents, però no sense abans agrair tant a les persones que han fet possible aquesta nova versió online de les HIDINF com als participants, dels quals s'espera que aprenguem molt de lo que han pogut i han fet durant aquest últim semestre i suposo que estaran continuant fent coses superinteressants. I res, espero que gaudiu molt de les jornades i que siguin de profitoses per a tots. Adéu. El alumnado de la CHINF y la Subdirección de Ordenación Académica y de Alumnado reconoció el pasado mes de mayo el esfuerzo que el profesorado del centro está llevando a cabo en la formación en tiempo de confinamiento y fruto del estado de alarma por la COVID-19. 24 grupos en total de Ingeniería Informática y 3 grupos de Ciencia de Datos participaron en la votación y tras una votación realizada 33 profesores fueron premiados como los mejores profesores y profesoras confinados. Hoy hemos reunido a algunos de estos profesores para conocer sus reflexiones sobre esta experiencia extraordinaria y están con nosotros Ángeles Calduch, Pepe Benyoc, Juan Vicente Oltra, Ana García y Chema Sempere. Buenos días. Hola, buenos días. Mira, sin más dilación, vamos a lanzaros la primera de las preguntas para que reflexionéis al respecto. ¿Qué es lo primero que pensasteis cuando las clases se pasaron a la modalidad no presencial? Ana, ¿empiezas tú? Empiezo yo. Vale. Pues bueno, yo lo primero que sentí fue una gran sensación de alivio, ¿no? Porque creo que habíamos llegado a una situación en la que los propios alumnos estaban ya al límite. Y, de hecho, a mí, si retrocedemos al 13 de marzo, yo me pilló en una situación especial en que yo ya había acabado casi toda la docencia, ese día tenía planificado un control y los alumnos el día de antes me escribieron un correo a través de la delegada y tal, que ellos estaban muy preocupados, que tenían lo de los contagios y que iba a pasar con el control. Y quedé con ellos en hacerlo online, en hacerlo a través de Polyformate. No pasa nada, yo ya lo tengo todo fotocopiado y tal, pero lo paso a Polyformate, lo hacemos online y planifico una sesión online con videoapuntes de Polyformate, que era lo único que teníamos disponible, que Teams aún no estaba, y para resolver dudas y conectarnos online y tal. O sea, por eso cuando luego sí que tenía un paraguas institucional para poder hacer eso, porque eso era una situación muy puntual, que tenía un control de clase muy particular y que en la que solo estoy con los alumnos, ¿no? Entonces, una vez superado eso, dices, vale, ya tengo el paraguas institucional, hay que hacerlo online. ¿Y ahora qué? Digo, yo quiero seguir haciendo flip. Uso la metodología de clase inversa desde que se puso en marcha la universidad. Y dije, ¿cómo hacemos ahora el flip no presencial? Y esa fue la primera reflexión. Juan Vicente, dinos tú. Bueno, yo antes de empezar quería robaros 10 segundos porque mis alumnos saben que me gusta meterme en el barro y más siendo responsable de las asignaturas que se llevan el nombre de ontología. Pues con las circunstancias de la semana pasada no puedo dejar de decir que yo también soy Samuel Paty, porque pienso fervientemente que defender la libertad es defender nuestra cultura. Y a partir de aquí voy a ser muy escueto porque primero que pensé cuando hicimos el cambio fue decir, gracias a Dios a que mis alumnos son informáticos y ya tienen suficiente manejo de las herramientas, no hace falta que les expliquemos, no hace falta que empecemos a dudar sobre si tienen o no tienen conexión, porque sería lo mismo que decir, estás estudiando medicina y te desmayas cuando ves la sangre, no es muy compatible. Es lo mismo tenemos en este sector. Y después, pues lo que decía Ana, yo también, esta asignatura tiene un grupo de Flip Teaching, digo, bueno, pues vamos a reciclar material y vamos a apoyarnos en eso para dar un mejor seguimiento. Con lo cual, ese salto para mí, el salto mental fue inmediato, es decir, vale, mañana. ¿Todos trabajáis con un grupo de Flip Teaching o solo Ana y Juan Vicente? No.
Vale, pues contadnos, Ángeles, Pepe y Chema, ¿cuál fue vuestra primera experiencia? ¿Qué es lo primero que pensasteis cuando visteis lo que se avecinaba? Empiezo yo, si queréis. Vale. Vale, pues yo no soy tan optimista como mis dos colegas anteriores, ¿no? Yo era responsable de una asignatura de primero, de tecnología de computadores, con, pues no sé si son 9 grupos, hablo de memoria, de teoría, más de 10 profesores, exámenes en laboratorios, en fin, un bacalao bastante grande. Mi primera preocupación fue cómo planificar para que todo siguiera funcionando más o menos bien, como creo que había funcionado hasta ese momento, ¿no? Y los exámenes me preocuparon muchísimo y de hecho fue lo que nos cambió un poco el paso del tiempo, ¿no? Es decir, el tratar de... Bueno, recordaréis que los exámenes venían justo después del parón. Bueno, Ángeles seguro que se acuerda bien. Que si no recuerdo mal, era después de fallas los exámenes, ¿no? Y el parón fue antes de fallas. Y entonces ahí empezamos a mover, pues eso, cómo íbamos a organizar los exámenes, que no podían ser los primeros parciales y todo lo demás, ¿no? Entonces, mi primera preocupación como responsable de la asignatura fue pues intentar planificar, hablar con la gente y de verdad que fue un poquito duro. El cómo migrar toda nuestra planificación, o sea, más que mi grupo, que me preocupaba, pero menos, porque, bueno, yo más o menos la tecnología sí que estaba acostumbrado a utilizarla, pues me preocupó mucho cómo planificar y que la asignatura siguiera funcionando bien, ¿no? Ángeles, cuéntanos tú. Bueno, yo, mi asignatura, como la de varios de los profesores que están aquí, es de primero y entonces el miedo que tuve es a decir, ¿y ahora con este cambio qué va a pasar con los alumnos? Porque cuando ya están en cursos más avanzados, pues ya sabes que continúan con la misma marcha, pero fue como un poco decir, ¿qué va a pasar? Y nada, entonces lo que intenté hacer es que siguieran enganchados en la asignatura. ¿Y cómo lograste eso de engancharlos a la asignatura? Pues nos reunimos todos los profesores de estadística y lo que decimos, claro, lo que ha dicho Pepe es cierto. Nos pararon justo cuando la semana siguiente, después de fallas, teníamos los parciales, entonces fue un poco caos. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Quedamos que en vez de exámenes íbamos a hacer trabajos y que fueran los mismos alumnos los que encontraran los datos, los que trabajaran con ellos para que vieran realmente. Se nos ha quedado Les queda un poco lejos de informática y creo que sí, que los enganchamos porque la verdad es que... Ángeles, estamos teniendo problemas con tu intervención. Vamos a hablar con Chema mientras, a ver si resolvemos. ¿Nos oyes, Ángeles? Vale. Sí. A ver ahora. Sí, os oigo. Sí. Vamos a darle paso a Chema, porque te quedas congelada. Vale, Chema, es que dinos. bueno, yo lo entiendo porque hablar de estas cosas te pone frío, ¿no? Bueno, yo lo primero que pensé es que todo el mundo había llegado y pensé en poner todos mis asuntos en orden, ¿no? Una vez hecho eso, pues lo que pensé es que había que hacer cambios rápidos y de forma clara para los dos grupos, que al final me tuve que hacer cargo de los dos grupos de una asignatura que era optativa en tercero. Y en ese sentido, pues intenté que todo lo que hiciéramos estuviera muy claro desde el principio y, por supuesto, intentar quitarme de encima algunos de los tips que tenemos cuando vamos al aula a dar las clases. Y respecto al nombre que se le está dando, no presencial, en línea, virtual, ¿os quedáis con alguno de ellos? ¿Cómo os gusta definir estas clases? Yo suelo llamarla remoto, no sé, porque aunque es online, obviamente, ¿no? No sé, yo intento que virtual no me gusta porque parece algo así como que no existe, ¿no? Y yo creo que, pues como estamos viéndonos ahora, parece bastante real, ¿no? Es decir, no estamos compartiendo el mismo espacio físico, pero yo os veo y supongo que la gente nos ve. Entonces, no sé, a mí como gustarme me gusta remoto y quizá online en segundo término. Yo me quedo con no presencial, porque, bueno, hay dos barreras, que es el tiempo y el espacio. Con esto, el tiempo, a menos que lo hagas puramente asíncrono, no lo mantienes, y es el espacio lo que dejas de compartir. Por lo tanto, pues dejas de estar presente, aunque virtualmente estás presente, pero
tu cuerpo no está en el mismo sitio, con lo cual siempre me ha gustado más presencial, no presencial. Pues a mí me gusta en línea porque parece que tienes a los alumnos como más cerca. Es como que estás en línea con ellos, que estás, eso, cerca. Yo me inclino más por lo que ha dicho Pepe, ¿no? Remoto, porque presencial en buena medida es porque estamos todos presentes y virtual no es exactamente virtual, porque vamos, es tan real una imagen como estar junto al alumno. Nos queda Ana. Yo pues es una mezcla de todo. Según el contexto me gusta más usar una u otra. O sea, si estoy refiriéndome a la docencia, pues a lo mejor digo docencia en modalidad no presencial. Si me refiero al aula, pues digo nos vemos en el aula virtual. Si me refiero, entonces es un poco... Y luego en línea no lo suelo usar, online sí. Pero ya incluso en el contexto de informática, sobre todo cuando es la contraria, ¿no? Fuera de línea, online, offline. Eso sí que lo puedo usar también. Por ejemplo, las jornadas, cuando recibimos la invitación, la pregunta fue, ¿van a ser online? No puse ni virtual ni no presencial. O sea, uso los tres términos dependiendo del contexto. No tengo preferencias así. Habéis apuntado ya algunas dificultades iniciales. Sí que me gustaría que detallarais qué es lo que os ha resultado más fácil de hacer en la transformación y lo más difícil. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Vamos a ver, para mí lo más fácil puede parecer un poco raro, ¿no? Pero fue conectar con los alumnos, ¿no? Yo creo que también era por el ambiente en el que estábamos, que los alumnos enseguida se enchufaron mucho a la asignatura. Además fue algo, vamos, remarcable, ¿no? Porque incluso en puentes, días de fiesta, etcétera, estaban enganchados a la asignatura, ¿no? Eso fue fácil establecer comunicación. Lo más difícil, desde luego, es todo el tema de la evaluación. Yo creo que es un tema que no está resuelto y que es en lo que tenemos que trabajar para llegar a una solución buena. Juan Vicente. Sí, yo también creo que lo más fácil fue esa conexión inmediata con los alumnos, entre otras cosas porque en la situación que estábamos viviendo, con los telediarios anunciando el fin del mundo cada 10 minutos, pues todos necesitaban mucho cariñito, ¿no? Y el contacto, aunque sea a través de la pantalla, era algo necesario. La gente ya había dejado de salir de la calle a tomar cervezas, la única manera de entrar en contacto con otros seres humanos era a través de la red. Entonces, eso era lo fácil, tenerlos ahí. Lo difícil a lo mejor fue explicar en casa por qué me quedaba después de cenar trabajando, preparando cosas, cuando normalmente ya sabéis que en épocas de trabajo, aunque tenga mucho trabajo, llega a las 9, 9:30, te vas a casa, cenas y ya está, ¿no? Pero aquí cenabas y te volvías a encerrar en el despacho y seguías trabajando, ¿no? Esta explicación doméstica pues era lo más difícil de todo. La conciliación, entonces, ¿no? Porque todo era trabajo. Sí, básicamente. Ana. Pues yo creo que lo más fácil fue el uso de la tecnología. Básicamente, pues no sé si gracias a la titulación del EUFOL, que daré aquí un gran reconocimiento a Alice por ello y muchas gracias. Yo creo que mi reacción no hubiera sido la misma si no hubiera tenido toda esa formación y experiencia previa. Pero vamos, que prácticamente nos faltaba ya solo por usar Teams. Y eso nos das a un grupo de informáticos una herramienta nueva y nadie se lee el manual. Nos faltó tiempo para crear un equipo, todos online y aplicar todos los botones. Y enseguida estuvo muy rápido el saber cómo poder usarlo para las clases. Lo más difícil también lo comento ahora. ¿No? Sí, también. Pues lo más difícil para mí era plantearme, como quería hacer flip teaching, quería seguir usando la metodología, pues el cómo recuperar lo que me habían quitado en la metodología. O sea, yo ya partía de mucho hecho, o sea, ya teníamos todas las clases grabadas en vídeo, todo el material en PDFs, aunque la asignatura son 8 grupos, muchos profesores, todo eso ya estaba avanzado. No todos los grupos dan flip, pero el material estaba disponible para todos. Entonces, mi principal preocupación era cómo recuperaba lo que me habían quitado. No tenía a los alumnos ahí en el aula. No podía saber, no tenía realimentación, no podía saber lo que estaban haciendo, no podía pasar por las mesas y debatir con ellos a grupos pequeños o en clase. Eso lo había perdido. Entonces, era el cómo me organizaba y cómo conseguía la participación de ellos era fundamental. Esos silencios
en el Teams, ¿hay alguien ahí? Eso no lo llevaba bien, ¿no? Entonces, era la parte más difícil, el conseguir que finalmente fueran ellos los dueños, los presentadores de la clase. Yo pasar a un papel secundario, simplemente corrigiendo, participando con ellos, haciendo otras preguntas cuando ellos no preguntaban, y conseguir que del grupo de 75 tuviera 55 ponentes y cada 10 minutos un interlocutor que me había asegurado que iba a hacer su presentación de su parte, tanto de teoría como de las actividades. Hizo una planificación durante toda la Semana Santa de todo lo que... y ellos se apuntaron de forma voluntaria y a partir de ahí fue cuando despegó y funcionó muy, muy, muy bien. Al principio, pues sí, planificabas actividades dentro de las herramientas que tenía, porque eso sí, para mí también es bastante importante el usar solo lo que la universidad nos ponga a nuestra disposición, no tener que decir que los alumnos se den de altas por plataformas diferentes, por temas o de protección de datos y por el control del propio material que estás generando, ¿no? Entonces, pues solo con Polyformate y Lessons, poner ahí ejercicios que de vez en cuando algunos sí que entraban, ¿no? La herramienta de exámenes de Polyformate Online la hice chas porque era una forma muy rápida de tener realimentación de los conceptos. También es que habíamos pasado una parte de la asignatura muy teórica, mucho más teórica que la primera, que es práctica en el segundo bloque, ¿no? Entonces, eso fue para mí el desafío principal, ¿no? El hacer el quitar esos silencios, el saber que de verdad detrás están trabajando, que estoy viendo lo que están haciendo, que estamos interaccionando. Eso fue... Pepe, cuéntanos tú, fácil, difícil. Pues yo creo que lo más fácil fue un poco en la línea que decía Ana, utilizar la tecnología. La verdad es que Teams no lo había utilizado una herramienta parecida de Adobe y Teams la verdad es que nos resultó bastante fácil, incluso diría a compañeros que no son muy pro tecnología. Yo me considero bastante pro, pero en la asignatura hay gente así como que no le gusta demasiado y yo creo que en general enseguida la gente se enganchó y la utilizó bien. Lo más difícil, ya lo he comentado antes, sin duda la evaluación. Tuvimos que migrar a 3 exámenes online en menos de 15 días. Uno de ellos que venía de una práctica en el laboratorio donde los chavales montan cosas físicas y eso había que pasarlo online. Habíamos hecho todas las prácticas en físico, eso fue, no me gustaría tener que repetirlo. Y también a nivel más personal, a nivel más del aula, era difícil también conseguir que hubiera interacción, también en la línea de lo que comentaba Ana. O sea, cómo conseguir esa interacción que yo tenía en el aula, que la tenía bastante buena, cómo trasladarla a esta modalidad, digamos, remota, ¿no? Eso era un reto y más o menos al final lo pude conseguir. Ángeles. Vale, yo estoy de acuerdo con parte de lo que ha dicho Juan y también con parte de lo que ha dicho Ana. La interacción, o sea, es como si hubiera 2 subgrupos de alumnos, los que hablaban más y sí que necesitaban más cariño y luego otros que estaban más al margen. Eso de no verles la cara, que decías, bueno, pero ¿me entendéis? ¿Lo tenéis claro? Y te oías solamente 1 o 2 sís, cuando en clase era la comunicación muy diferente. Eso se notó mucho. Pero yo lo que hacía era, dedicaba en todas las clases unos minutos. Bueno, chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo va? ¿Cómo no sé qué? Entonces, poco a poco se fue rompiendo el hielo, por decirlo así, porque sí que es verdad que hubo un cambio y menos mal que habíamos tenido por lo menos mes y pico de clase presencial para conocernos, porque si no ya hubiera sido. Entonces, es eso, me gustó que con un grupo de alumnos hubo más implicación, pero que lo que no me gustó era que había otros que estaban, no sé, no sabía si los tenías enganchados, si estaban perdidos, si habían puesto Teams y se habían ido a otra habitación, no lo sabes. Eso nos lleva a otra pregunta. Estamos hablando de la respuesta de vuestro alumnado ante esta nueva forma de impartir docencia. Habéis mencionado el tema de Teams, si la gente está o no está conectada. ¿Alguno tenía algún truquillo? ¿Imponía que estuvieran las cámaras abiertas? ¿Cómo habéis resuelto eso para saber cuál era el feedback de vuestros alumnos? Bueno, mis clases siempre solían, vamos, como he dicho antes, yo me apoyaba ya en mucho material creado para Flip. Entonces, yo no volvía a repetir todo lo que ya estaba grabado. Simplemente hacía después de, pues también como decía María Ángeles, ¿cómo estáis? ¿Hay alguien
con alguna noticia así favorable para levantarse el optimismo y todo esto, después de esos minutillos, hacía un resumen ejecutivo, después empezamos a trabajar con un caso que yo les proponía. Entonces ahí la participación era algo necesario, ¿no? Yo iba construyendo un mapa conceptual con esta herramienta, con el apoyo de lo que me iban diciendo, me iban diciendo en el chat, con lo cual, digamos que forzaba de un poco, de alguna manera, pero yo también entiendo que yo le gustaba, después de algún imprevisto el primer día, donde hubo algún alumno donde dejé demasiado abierto a poner cosas en el mapa conceptual, empezó a ponerme penes y locomotoras en el mapa conceptual, exceptuando esa pequeña anécdota, el resto fue bastante bien. Chema, por ejemplo. Bueno, yo la verdad es que tuve bastante suerte con los dos grupos que estuve impartiendo, porque la verdad es que las clases que habitualmente yo las hago de forma magistral, ¿no? Utilizo habitualmente el método socrático, que me va muy bien para esta asignatura, porque es una asignatura muy teórica, ¿no? Y tuve la suerte de que se engancharon con la materia que íbamos explicando y hubo bastante interacción. Es decir, que yo en ese sentido, un 10 para los alumnos. Vamos, no tengo más que decir. ¿Algún otro testimonio? Sí. Ana, Pepe, Ángeles, sí. Yo quería decir que... Ana, empieza, perdona. Sí, da igual. No, nada, yo agradecer a los alumnos toda su participación, ¿no? Y sobre todo la comunicación con la delegada, que era muy fluida. Cualquier propuesta que queríamos hacer entre todos, ellos se ponían de acuerdo, ellos estaban comunicados a través de otras herramientas a la vez que están contigo en el Teams, ¿eh? Ellos sí que pueden seguir haciendo las actividades grupales si quieren. Eres tú el que no te enteras que lo que están haciendo. Pero la respuesta de ellos fue muy buena. También hay que decir que nunca ninguno de ellos entró con cámara y al principio con micrófono tampoco, ¿eh? Era el chat. Y claro, ya llegaba un momento en que yo cuando leía una pregunta del chat la leía y decía, lo siento, está fuera de contexto, no sé lo que me estáis preguntando, a ver, alguien que me la vuelva a hacer y tal, ¿no? Y al final conseguimos que sí, que con cámara no, pero con micrófono ya todos. ¿Consideráis que os ha acercado, os ha alejado de ellos o tenéis una relación similar a la que teníais antes en clases presenciales? Distinta. Esto es como la pregunta a un niño, ¿quieres más a papá o a mamá? Es distinto, son amores distintos, ¿no? ¿Te gusta más jugar al frontón o al tenis? Se parece, pero no es lo mismo, ¿no? Aquí depende de la persona, no del medio. Siempre es el ser humano el que impone ese tipo de cosas. Yo pienso que no hay color, quiero decir, que por mucho que lo intentes, el verlos directamente, vamos, no se puede comparar. Quiero decir, tú lo intentas cuando estás en remoto, pero ya depende mucho de ellos. Ya de entrada, ellos, por una cuestión de protocolo, se quitan la cámara y el audio en general, ¿no? Entonces, yo creo que no hay color. Yo no puedo decir que ha mejorado mi relación con mis estudiantes. Ha funcionado bien, pero mejorar imposible, vamos. Yo creo que el verlos y tenerlos en clase, aunque alguno no te haga caso, vamos, no tiene color. Lo que pasa es que una cosa es la clase y otra cosa el después y el antes de la clase, ¿no? Esas interacciones. Esto a mí me recordaba, yo tengo bastantes amigos que su pareja la han encontrado pues en chats de IRC y similar. Es decir, y de un contacto que entonces era todavía más frío porque solamente era texto, pues han llegado a tener hijos. O sea, que fíjate tú, en la cercanía que da todo esto. Pues aquí pues depende de la persona, ¿no? Hay personas que se puede abrir más, se puede abrir menos. Y yo recuerdo que con 2 o 3 alumnos, pues tenía conversaciones que ellos me exponían sus problemas puramente personales. Es decir, incluso ellos se habían abierto más que lo hubieran hecho quizá en el mundo físico, porque hay una barrera física que a lo mejor te impide pues acercarte a una persona que se supone que estás en otro estrato, porque tú eres el profesor y eres un alumno y no llegas a generar esa confianza para contar esas cosas. Entonces, en algún caso puntual incluso se incrementaba y en otros, pues lo que tú dices, en otros es gente que, bueno, se puede poner hasta, no de perfil, sino desaparecido en combate y tienes que arrancarle su participación para que se mueva, ¿no? Por eso decía que depende de la persona, ¿no? Al final de la corrida. Sí, Yo quería añadir una depende. cosita. Perdona, Ángeles. Vale, dinos Pepe y luego habla Ángeles.
no que la pregunta que teníamos antes, que éramos cambiado de Sí. pregunta, yo quería comentaros que una de las primeras cosas que hice después del cambio a remoto fue ver la clase de un compañero mío, ¿no? Que la hizo muy bien. Pero como decía Chema, fue una clase totalmente magistral, ¿no? O sea, pasó hora y media y los alumnos no estaban en la clase, ¿no? Entonces, después de esa experiencia, que para mí fue un poco traumática porque no era nada mi estilo, aunque la clase la dio, ya os digo, magistralmente, decidí pasarme a Flip. O sea, yo no estaba dando Flip, pero vi que era la única manera de que, o sea, yo les obligaba a mis chavales, les hice una cosa en OneNote, que era un diario de aprendizaje, donde les iba poniendo para cada sesión lo que se tenían que mirar, ¿no? Lo mismo que supongo que harán en Lessons o, en fin, la herramienta es casi lo de menos, ¿no? Pero yo para cada sesión les indicaba pues, si tenían que mirar estos vídeos, leerse estos materiales, intentar estos ejercicios. Entonces yo arrancaba mi sesión preguntándole dudas o que me mostraran algún ejercicio que habían resuelto. Si no me lo mostraban, que normalmente me lo mostraban, la verdad es que mis alumnos también se portaron bien, entonces les ponía un cuestionario en Socrative. Y de esa manera pues también sabía si se lo habían mirado, si no, si realmente estaban enganchados o no, y eso me funcionó muy bien. Una herramienta web que tú pones el cuestionario y ves lo que están contestando. Ángeles, ¿tienes algo que comentarnos? Sí. Con lo que ha dicho Juan, sí que es cierto que, a ver, a lo mejor tú no los veías en la cámara, lo he comentado antes, pero hay gente, claro, vamos a la clase presencial y ellos te tienen delante la hora y media, las 2 horas de la clase o de la práctica, pero sin embargo, cuando estás en la clase online, cuando estás en Teams, ellos entran a Teams y si te ven conectada, ya entran. También muchas veces si te preguntaban, o a lo mejor pues a las 9:00 de la noche yo he recibido preguntas que decía, bueno, es que no son horas de responder, que necesito descansar o sábado, domingo. Entonces también creo que ellos nos sentían a veces como que éramos más accesibles hacia ellos, que nos tenían cerca. O sea, una cosa es como nosotros los viéramos, porque ellos, como decíamos, se pueden quitar la cámara, pero otra es cómo nos ven ellos. Ellos nos ven como que estamos ahí. Entonces sí que es diferente pero creo que con algunos se ha mejorado la relación o sí que nos han sentido más cercanos. Otra pregunta. ¿Cómo resolvéis las prácticas de laboratorio? Bueno, si queréis empiezo yo. Las prácticas en nuestro caso, bien, porque al fin y al cabo lo que tienen que hacer es utilizar un software y con todas las tecnologías que tenemos de compartir escritorios, etcétera, etcétera, creo que está bien resuelto. Entonces, en ese sentido, bien. ¿Algún otro testimonio? Yo tenía anotada una ecuación para resolver esto. Cuando me mandaste la pregunta, yo apunté Sí. VPN más herramientas online, más Polylabs, más alumnos y profesores tecnólogos, más buena voluntad es un éxito seguro. Al final de la corrida es un mix donde todo esto juega, ¿no? Y además, en este contexto, y aún ahora en la vuelta, el pensar en que, por lo menos mis prácticas, imagino que muchas son de trabajos en grupo, pues es mucho más fácil y mucho más higiénico que esos grupos sean a distancia, es decir, cada uno a su correspondiente 1,5 metros, 2 metros, o en su casa cada uno a todos juntos y mañana todos contagiados, ¿no? Entonces es un extra añadido. Ana, ¿algo que añadir? Sí. Sí, en mi caso además fue casi como una motivación añadida porque tuve suerte que la práctica que nos quedaba por hacer era justamente construir, implementar un chat distribuido, ¿no? Entonces, pues era algo que si lo hacían bien, luego lo iban a probar y a poder utilizar entre ellos en sus casas, ¿no? Sí. Entonces, sí, vamos, no necesitábamos más de lo que teníamos y nos proporcionaba Teams y con el escritorio remoto cada uno iba planteando sus dudas y bien. La tecnología en nuestro caso es que no necesitábamos nada más. No era montar circuitos ni nada. Yo me imagino otras disciplinas, bellas artes, escultura, no. Pero vamos, nosotros que solo necesitamos software y lo tenemos, pues no mayor problema. Pepe, ¿tú también haces prácticas de laboratorio? Sí, claro. Nosotros tuvimos la suerte en parte de que tenemos prácticas de montaje, o sea, con dispositivos físicos y prácticas de simulación, y habíamos hecho todas menos una, las prácticas de montaje. Entonces, lo único que hicimos fue migrar a simulación, una práctica que hacíamos con circuitos integrados, y os digo, el problema fue migrar el examen. Las prácticas migramos una, eso se puede hacer sin problemas, pero realmente es muy distinto. O sea, es muy distinto
un circuito, llevarlo a un simulador donde te da los resultados y casi no te has enterado, que no toquetear y conectar una fuente, conectar otro instrumento. Es un poco distinto. Yo creo que, aunque los simuladores cada vez son más reales y tal, como que se pierde algo. Pero bueno, la solución es sencilla. Es simularlas todas las prácticas y ya está. No tiene mayor problema. Ángeles, ¿quieres comentarnos algo al respecto? No sé, yo pienso que con la opción de compartir pantalla del Teams, muchas veces es como si tú estuvieras en el laboratorio paseándote y viendo los ordenadores de los chavales, pero cuando tienen alguna pregunta, a ver, compárteme esto, así, así. Entonces era fácil de dar, porque nosotros también lo hacíamos con un software estadístico y no hubo mucha complicación con las prácticas. Vamos a pasar pues a otra pregunta y nos quedará una para cerrar la sesión. María, disculpa, hay preguntas en sí. el chat, no sé si las ves. No las veo. Hay preguntas de Adolfo Muñoz. Para que no se nos... Pues si me las puede... Vale. ¿Sabéis si veían los vídeos después de clase? Nos pregunta Adolfo. Yo sé que los veía, porque yo en ese diario de aprendizaje que os decía, yo les ponía enlaces a los vídeos y había algunos que tenían muchas visitas. O sea que yo en general creo que sí que los veía. Yo entiendo que Adolfo aquí se refiere a los vídeos de las propias sesiones. Sí, yo he respondido eso. Sí, es que a mí me era más importante que me vieran antes los vídeos de la sesión, porque, como decía, claro, yo tenía las clases ya enlatadas y esas estadísticas eran las que para mí eran fundamentales, ¿no? Entrar en Poliforma de ver qué porcentaje de gente me ha hecho caso y qué porcentaje de gente no me ha hecho caso. Porque después, en realidad, que vieran o que no vieran el resumen ejecutivo que yo hacía, me daba igual, totalmente. Es decir, porque lo que me interesaba era la participación y esa la palpaba. Es decir, ese caso que decía, ¿no? Recordé lo que os contaba. Hago un resumen ejecutivo de la teoría y después participar. Entonces, la participación ya la tenía en directo. A pesar de eso, sí que veía pues, que había gente que no había podido venir y me calculaba, bueno, pues más o menos no han podido venir estos y hay tantas visualizaciones. Pues básicamente solía corresponder, ¿no? Hay una pregunta también de Adolfo y es si probasteis hacer prácticas de aula en pequeños grupos separados por canales de Teams. Sí. Yo no. No, tampoco. Yo sí. ¿Y qué? ¿Cómo funcionó? Bien, yo de hecho ahora lo estoy volviendo a hacer. O sea que, es más, ahora estoy incorporando cosas que antes no hacía, ¿no? Por ejemplo, ahora para grupos donde tienen que hacer un trabajo y son preguntas que se pueden alargar en el tiempo, estoy usando eso combinado con la cita previa de Poliforma para asignar cuántos de tiempo en cada uno de los grupos. Es una manera de no perderse, ¿no? Porque cuando estás en un laboratorio, estás en un aula, pues ves a la gente que te reclama y aún así vas como un pollo sin cabeza corriendo de grupo en grupo porque no llegas a todos, pero de esta manera por lo menos sigues yendo como un pollo sin cabeza corriendo, pero la gente sabe que cuándo te vas a llegar, ¿no? Tiene más o menos una idea, no te está viendo, pero sabe más o menos cuándo le toca el turno. ¿Consideráis qué es lo que consideráis, mejor dicho, que va a quedar de esta docencia cuando termine la pandemia, cuando teóricamente se normalice la situación? A mí me gustaría, yo creo que mayoritariamente la docencia online ha funcionado. Por supuesto hay cosas que mejorar, pero yo le hago una propuesta a la dirección de la escuela y es ¿por qué no abrir un grupo online? Igual que hay un grupo ARES, ¿por qué no abrir un grupo online? Creo que es una opción que al menos habría que estudiar. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Chema. Es decir, hay muchos que quieren enterrar todo esto pasado mañana. Es decir, cuando vamos a la normalidad todo esto se olvida, pero yo pienso que esto es nuestro hábitat natural. Es más, de igual manera que si pillamos a un alumno copiando, la competencia de ética no se le puede dar, de igual manera, hombre, en nuestra profesión está claro que el teletrabajo es algo inherente, ¿no? Pues si un alumno resulta que es incapaz de acudir a una teleformación, ¿cómo le vas a capacitar para que haga teletrabajo luego? Es decir, va muy ligado una cosa a la otra, ¿no? Yo pienso que esto está aquí no solamente para quedarse, sino que ya estaba, sino para mejorarse y para seguir profundizando esto vía institucionalmente en un futuro. ¿Algún otro quiere intervenir? Bueno, yo creo que hemos aprendido bastante en general, ¿no? Al uso de las tecnologías, a las posibilidades que nos abren.
Y no sé, por ejemplo, a mí me sorprendió hablar con unos colegas que me dijeron que el trabajo en grupo había funcionado mejor en remoto que en presencial, ¿no? Y era bastante compartido entre bastante gente, ¿no? Entonces, como está apuntando Adolfo, yo creo que se pueden utilizar Teams o cualquier otra tecnología para que la gente trabaje en grupo sin problemas de quedar, de horarios, sino de una manera mucho más flexible. Y, por supuesto, como decía Ángeles también, pues el hecho de poder ver qué le pasa a la máquina del alumno en cualquier momento con el escritorio remoto y toma el control y tal, pues no sé, yo creo que ese tipo de conceptos se van a quedar, las tutorías pueden ser remotas perfectamente, que sabéis que prácticamente a los despachos suelen venir pocos, salvo el día de antes del examen. Este tipo de cosas yo creo que se van a quedar, independientemente de que, como apunta Chema, pueda haber docencia online, que yo también estoy bastante de acuerdo, pues yo creo que todo lo que hemos aprendido lo tenemos que seguir utilizando. Una vez acabe la pandemia, que esperemos que sea pronto, ¿no? Porque es útil, o sea, sabemos que funciona bien. Y además de las tutorías que ha dicho Pepe, yo creo que también tutorías grupales. Yo he tenido varias tutorías grupales y, claro, por este medio te permite tener a bastantes alumnos que de otra manera no los puedes tener en clase. Lo conectas con ellos y hay veces que tienen las mismas dudas o dudas muy similares. Sí, yo creo que el saber hacer de tanto por nuestra parte como por parte de los alumnos, eso se va a quedar ahí. Y aparte todo el tema de las infraestructuras, ya está en marcha. Bueno, pues vamos a cerrar estas conversaciones respecto a la docencia online para dar paso al siguiente bloque de HIDIM. Pues agradecemos vuestra participación, ha sido muy interesante. He tomado nota de que a todos más o menos hay un consenso en que denominemos estas clases en remoto, no presencial o en línea, que consideráis que lo más fácil que ha habido ha sido la relación con los alumnos y la comunicación con ellos, y quizá lo más difícil, la evaluación, el exceso de trabajo 24/7 y la adaptación a metodologías, que lanzáis la propuesta de que continuemos con una formación también online a futuro, de grado, y que se sigan manteniendo estas herramientas a futuro, tanto las tutorías en remoto, tutorías grupales, el poder contactar con los alumnos de esta manera, esto que habéis sabido hacer, que continúe y que no se pierda en el tiempo si conseguimos por fin librarnos de esta pandemia. Muchísimas gracias por participar y seguimos invitándoos a que continuéis con las jornadas. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.